cordial saludo. En este video vamos a ver algunas de las consultas de liquidaciones más importantes. Para ingresar a ellas debemos ir por el módulo Consultas de liquidaciones. Acá vamos a encontrar varias consultas. La primera, por ejemplo, es el acumulado por concepto y periodo, que está relacionado con información de las liquidaciones. La segunda, la autoliquidación unificada, referente a los aportes y pagos de seguridad social y parafiscales que realiza la empresa. Valores de nómina, que es un resumen de las liquidaciones que se generan personalizado. Inactividades, pagos y descuentos fijos, vacaciones definitivas y algunos informes de retención en la fuente. Entonces, uno de los más importantes, por ejemplo, es el acumulado por concepto y periodo. Para generar esta consulta, lo primero que debemos definir es la nómina de la cual quiero generar la información, las nóminas o en su defecto, si son todas, simplemente marco el check que dice todas. Debo definir también una fecha a partir de la cual quiero consultar la información, de inicio y fecha final. Una vez defina las fechas, le decimos consultar y él va a validar internamente la información. Esta información la trae de acuerdo a las liquidaciones y las novedades ingresadas en el programa, lo que llamamos acumulados. Entonces, este acumulado por concepto y periodo tiene varias formas de revisión. La primera es un acumulado por empleados, donde de manera vertical me van a aparecer en la parte izquierda los empleados y en la parte derecha los conceptos con algunos datos adicionales, como por ejemplo fecha de pago, la cantidad que se pagó, el valor, código de la liquidación, el tipo de la liquidación en el que se liquidó el concepto, base y número de horas. Tanto pagos como descuentos nos van a aparecer en la parte derecha. Podemos filtrar en cada columna la información que queremos revisar. Ejemplo, yo solo quiero validar de este rango de fechas del empleado en el que estoy ubicada en este momento el concepto comisiones para saber cuánto se ha pagado en este periodo por comisiones a ese empleado. Y acá me aparece la información. Encontramos también un acumulado general donde nos muestra algunos datos básicos adicionales, como por ejemplo el centro de costos, los datos del empleado, naturaleza del concepto, la nómina, el tipo de liquidación en la que se pagó el concepto y al final nos muestra una base, cantidad, valor y número de horas si aplica. Estas últimas 4 columnas van a estar inmovilizadas para que yo pueda navegar en la parte izquierda con las flechas o con la barra de abajo para filtrar la información. Entonces acá quiero, por ejemplo, validar de este empleado qué pagos y descuentos se han realizado. Acá me van a aparecer los conceptos. Si quiero revisar solo uno, puedo filtrar uno de esos conceptos. Entonces me aparece la cantidad de veces que se le ha pagado a ese empleado el concepto sueldo y la fecha en la que se le pagó. La siguiente opción es un resumen por concepto, donde podemos validar en este rango de fechas cuánto se ha pagado, por ejemplo, por el concepto sueldo. Acá no me van a aparecer datos del empleado, únicamente de los conceptos. Entonces puedo validar cuánto se ha pagado por el concepto sueldo. Y acá me muestra por centro de costo, por nómina, el tipo del concepto, la clase y al final unos totales. Podemos usar funciones matemáticas como por ejemplo con clic derecho sobre esta barra, el conteo, la sumatoria, máximos, mínimos y un promedio. Dependiendo del tipo de dato, pues el programa me va a habilitar lo que yo puedo hacer, qué funciones puedo aplicar según el tipo de dato en cada columna. Encontramos también un resumen por cargo, donde igual que el anterior no me van a aparecer datos del empleado, simplemente quiero validar cuánto se ha pagado, por ejemplo, por el aprendiz que está en etapa lectiva, qué conceptos se han pagado en este rango de fechas. Un resumen por grupo, que es un campo habilitado en el ingreso de personal para que la empresa determine algún dato interno, alguna codificación interna, pues que pueda validarlo por ese tipo de dato.
Y por último encontramos un resumen por empleado. En este me va a mostrar de manera más detallada, línea por línea, concepto por concepto, qué se le pagó a cada empleado, la naturaleza del concepto, el valor, la identificación, tipo de contrato, código de ingreso y demás. Entonces yo puedo filtrar acá, que es solo de un empleado que quiero validar la información. Puedo filtrar incluso que primero me muestre tipos tipo pagos, conceptos tipo pago, realizo la sumatoria y luego los conceptos tipo descuento. Puedo filtrar incluso si la llave primaria de esa validación que yo quiero realizar son los conceptos, arrastrando a la parte superior izquierda donde dice arrastre el título de la columna para agrupar por esta columna, arrastrar el concepto y él me va a filtrar con el tipo de dato que yo seleccione. O puede ser que yo solo quiero filtrar por empleado. Entonces arrastro el campo, el nombre de la columna, y él me filtra por empleado la información. Hay diferentes formas de validar la información. Podemos realizar filtros en cada columna desplegando esta flecha hacia abajo. O si lo quiero revisar desde mi equipo localmente, con clic derecho, guardar como, me permite exportar la información a Excel. Acá defino la ruta donde quiero guardar el archivo. Por defecto ya viene que es un archivo en Excel. Le digo aceptar y voy a poderlo visualizar en Excel para trabajarlo o revisarlo desde mi equipo. Todos los informes que encontramos, las consultas que encontramos dentro de este módulo, tienen la misma funcionalidad, todas se pueden exportar a Excel de la misma manera y realizar los mismos filtros. La siguiente consulta es la autoliquidación unificada. Acá vamos a encontrar tres informes: el detalle, resumen y un comparativo. Vamos a mirar, por ejemplo, el detalle. El detalle me permite definir el año de liquidación y el mes que quiero revisar. En la parte izquierda me va a mostrar los periodos liquidados con información como por ejemplo la nómina a la que pertenece ese periodo, el tipo de planilla, si está actualizada o no. Recordemos que es una liquidación adicional que también se debe actualizar. Y acá vamos a poder filtrar entonces de la nómina 1. Quiero ver por ejemplo el mes de enero. Encontramos las novedades, los empleados que hacían parte de ese periodo con el reporte de sus novedades correspondientes, los fondos de afiliación, los días de cotización, el IBC, el valor de la cotización y la tarifa que se aplicó. En esta consulta también podemos ver un detalle por fondos y cajas de forma más general, cuánto se realizó o qué aportes se realizaron por cada fondo, una distribución de cotización, donde también nos muestra por fondo y por empleado qué aportes se realizaron. Y si manejamos los aportes UPC, acá nos va a aparecer esos aportes adicionales. Encontramos también el resumen, donde debemos definir un rango de fechas del cual yo quiero validar la información, de inicio y final. Nos van a aparecer nuevamente todas las liquidaciones que están actualizadas dentro de la opción autoliquidación unificada para que yo defina con esta marca qué liquidaciones quiero validar. De todas, cuáles quiero validar. Si son todas, clic derecho marcar todas o clic derecho desmarcar o simplemente una por una. Y al final le digo generar consulta. Entonces de manera vertical me va a mostrar esta información, datos básicos. Y lo mismo, los aportes realizados por salud, pensión, riesgo, caja, ISENA e ICBF se aplica en estas columnas. Podemos validar también un resumen por nómina, fondo y empleado, un resumen por empleado de forma más específica,
un resumen por nómina y fondo o simplemente un resumen por fondo. Tenemos diferentes opciones para realizar la validación. Encontramos otra consulta que es los valores de nómina. Para generar esta consulta debemos primero parametrizar los campos de la planilla, es decir, definir qué nómina quiero generar y parametrizar el formato de esa nómina. El de la nómina 1 puede ser diferente al de la nómina 2. Entonces debo parametrizarlo una por una. ¿Cómo se parametriza? Vamos a eliminar con la tecla suprimir. Volvemos a ingresar. Arrastrando los conceptos hacia la derecha. Acá podemos agregar conceptos tipo texto o valores, como en el caso de las provisiones y de los conceptos tipo pago y tipo descuento. Entonces acá podemos incluir, por ejemplo, el cargo del empleado, el sueldo básico, arrastrando hacia la derecha, la ciudad, el teléfono, las provisiones de salud, pensión y luego sí los conceptos que se liquidan por nómina. Podemos incluirlos arrastrándolos hacia la derecha. Se sugiere que primero sean los conceptos tipo pago y por último los conceptos tipo descuento, ya que en este orden que se seleccionan los conceptos, así van a aparecer en la consulta. Entonces vamos a suponer que ya finalizamos con la parametrización, vamos a generación de planilla, seleccionamos la nómina o las nóminas si son todas las que se quieren generar, definimos el periodo desde el cual queremos consultar la información. Puedo definir incluso si quiero con centro de costos, si quiero que agrupe la información por identificación cuando un empleado se retira e ingresa nuevamente y liquidar datos. Una vez se genera la información, entonces en la pestaña personalizada nos van a aparecer los campos que creamos en el orden que los seleccionamos y los valores correspondientes empleado por empleado. O puede ser el detalle que este ya viene por defecto creado en el programa, donde me muestra algunos datos básicos y de manera vertical me muestra los valores calculados por prima, cesantías, intereses, vacaciones, salud, pensión, riesgos, caja, cena e ICBF, es decir, seguridad social, prestaciones y parafiscales. Con clic derecho podemos guardar la información a nuestro equipo. Ya trae por defecto el formato de Excel, simplemente definimos la ruta o la ubicación y le decimos aceptar. De todas formas, dentro de esta consulta podemos hacer, aplicar algunas operaciones matemáticas o realizar filtros dependiendo pues de lo que la empresa requiere. Encontramos un resumen de inactividades, una consulta de inactividades, donde podemos filtrar la nómina o las nóminas, o si son todas, con el check, definir un periodo, un rango de fechas del cual quiero consultar la información y de manera detallada me va a mostrar empleado por empleado qué tipo de inactividad se presentó o tuvo en su momento de liquidación, la fecha de inicio, fecha final, el motivo, si fue remunerado o no, clase de inactividad, la fecha en la que se pagó, la cantidad de días, valor, si es una inactividad por EPS, cuántos días se pagaron al 100 y el resto al porcentaje. Y si se ingresa el dato, el número de incapacidad al momento de crear la inactividad. O encontramos un resumen donde de manera unificada por empleado nos va a mostrar cuánto tiempo estuvo en incapacidad, si fue remunerado o no, y el valor que se pagó en general por las inactividades presentadas. En cuanto a pagos y descuentos fijos, tenemos la consulta, donde también podemos filtrar la nómina, un periodo de consulta, damos la opción consultar, y nos van a aparecer varias opciones o columnas. La primera es el detalle de los préstamos de empresa únicamente, lo que está clasificado como préstamo de empresa. Los otros pagos y descuentos fijos, como por ejemplo los seguros funerarios, los aportes voluntarios,
todo lo que no sea préstamo de empresa. Podemos consultar un resumen de los pagos y descuentos fijos creados por cada empleado y adicional validar si de esos préstamos de empresa alguno tiene descuadre. Entonces, de esta manera podemos consultar pagos y descuentos fijos. Acá tenemos las mismas funcionalidades de filtro, búsqueda o simplemente guardar el archivo al equipo. Encontramos la consulta de vacaciones, donde podemos definir la nómina, el periodo de consulta, le decimos consultar y nos va a mostrar qué empleados en ese rango de fechas tuvieron liquidación de vacaciones, el código de la liquidación, la fecha de inicio, fecha final, al que corresponde el periodo liquidado, fecha de inicio y disfrute en la que salió a tomar las vacaciones, el valor que se pagó, el sueldo sobre el cual se liquidaron. Si fue un anticipo de vacaciones, entonces cuántos días se anticiparon, cuántos días de los que tiene derecho por ley tomó, cuántos de esos días fueron en plata, cuántos son festivos, días pendientes que quedaron de ese periodo y los datos básicos del empleado. Lo mismo con clic derecho guardar como, podemos exportar esa información al equipo. Encontramos una consulta de definitivas donde también podemos validar el total pagado por empleado, ya sea de una nómina, de todas, de un periodo específico, donde nos va a mostrar qué liquidaciones definitivas tenemos, datos básicos del empleado, la fecha de retiro, el valor que se pagó total por la liquidación, motivo, sueldo que tenía el empleado en el momento del retiro, el cargo y datos adicionales. O podemos generar una planilla de liquidaciones que es parametrizable. Yo puedo seleccionar la nómina, el rango de fechas, consultar y una vez consulto con clic derecho, configurar planilla, puedo definir los campos que quiero mostrar en esa consulta. De la misma manera, arrastrando hacia la derecha los conceptos que quiero que me muestren la consulta. Lo ideal es que primero se parametricen conceptos tipo pago y luego conceptos tipo descuento. En ese orden que se seleccionan, los va a mostrar acá en esta planilla. Entonces nos muestra primero devengos, luego deducciones y al final un total neto pagado si se quiere incluir. Con clic derecho, insertar total neto pagado al momento de configurar los campos de la planilla. Acá nos aparece. Por último, encontramos las consultas sobre retención en la fuente. El primero son los valores y bases de retención que nos permite validar en un periodo específico qué retenciones se practicaron a mis empleados. El tipo de liquidación en el que se calculó la retención, la fecha de pago de esa liquidación, datos básicos del empleado, si es retención normal, la base original, la base después de depuración, las rentas exentas, el valor que corresponde por retención. Si la periodicidad de la nómina es quincenal, entonces va a aparecer un valor descontado en la quincena anterior y una retención final donde el programa realiza el ajuste o el cálculo del valor que quedó pendiente ya teniendo los acumulados finales. Entonces, esta es una consulta. La siguiente consulta de retención son los aportes voluntarios y retención contingente, donde puedo validar acá qué valor de retención se deja de aplicar a esos empleados que tienen aportes voluntarios. Es de manera informativa la retención contingente que se genera. Entonces acá nos muestra el valor del aporte que tiene el empleado, el valor que se excluye de esa retención y el valor que se deja de retener, llamada retención contingente, por tener ese aporte voluntario. Esas son todas las consultas que encontramos en liquidaciones.